lectura del Evangelio para este séptimo domingo del tiempo ordinario es tomada de Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Iniciemos preguntándonos entonces, ¿qué es aquello que debería caracterizar a un cristiano frente a otras propuestas religiosas y estilos de vida? Bueno, la respuesta desde el Evangelio de Mateo, en boca de Jesús, es la justicia del amor vividos hasta el extremo. Y para entender esto, enmarquemos en primer lugar nuestro texto, el cual está dentro de la amplia sección del Sermón del Monte, que corresponde a los capítulos 5 al 7. Recordemos además que el Sermón del Monte es uno de los 5 grandes discursos que encontramos en el Evangelio de Mateo, los cuales, algunos afirman, busca hacer una correspondencia con los 5 libros de la Torá o el Pentateuco. Estos 5 discursos están en Mateo capítulo 5 al 7, Mateo 10, Mateo 13, Mateo 18 y Mateo 23 al 25. Y aquí el tema de la ley, de la Torá, es muy importante, dado que Jesús no ha venido a derrogar las mitzvot o mandamientos de la Torá dado por Dios a Moisés en el monte, ni ha venido a invalidar su valor. Ya en el Evangelio esto ha quedado claro en los versículos anteriores, en Mateo capítulo 5, versículo 17, cuando Jesús mismo ha dicho, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Y como lo expresará más adelante en el capítulo 19, versículo 17, al joven que interpela a Jesús cuando le dice, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces lo que tenemos aquí en Mateo es una propuesta donde desde el Sermón del Monte, desde estos 5 discursos, y recuerden que monte representa un lugar teológico de encuentro con Dios y revelación de su voluntad, y que ahora en Jesús viene a ser revelación e interpretación. Jesús es la Torah Shevi Ketab, es decir, la Torah escrita, y Jesús es la Torah Shevi al es decir, la Torah oral, la interpretación. Pero ahora encarnadas, hecha ser humano en Jesús. Por eso Jesús no solamente cumple las mitzvot o los mandamientos de la Torah, sino que revela su verdadero sentido. Ahora bien, dentro de este primer discurso que hemos denominado Sermón del Monte, la perícopa del capítulo 5, versículos 38 al 48, corresponde a la quinta y sexta antítesis de las enseñanzas de Jesús iniciadas en el capítulo 5, versículo 21. Allí se nos dice que Jesús desde el monte empieza a hacer una serie de enseñanzas, unas formulaciones a manera de antítesis que hablan de la superioridad de la justicia del reino de Dios y que se convierten en la real, en la verdadera interpretación del sentido de la Torá, de los profetas, de la escritura. Cada una de estas enseñanzas, y a manera de antítesis, propone cómo la justicia, la dikaiosune en griego, del reino de Dios, corresponde pues a esta sedeká, a la justicia que ya encontramos en el Antiguo Testamento, donde doctrina y praxis son inseparables. Es decir, tanto para los discípulos como para las comunidades detrás del Evangelio de Mateo y para nosotros hoy, obviamente, el reino de Dios no se trata de una religiosidad y justicia de apariencia, sino una vida donde la ética personal está alineada con los valores del reino de Dios que se profesan. Por eso es una justicia superior a la de escribas, fariseos, publicanos y gentiles, tal como lo expresará el capítulo 5, versículo 47. En la lectura de hoy, entonces, tenemos la quinta y la sexta antítesis de esta enseñanza de Jesús. En la quinta antítesis, que corresponde a los versículos 38 y 42, encontramos el mandamiento y la antítesis que nos propone Jesús. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, esto nos evoca obviamente Éxodo capítulo 21, versículo 24, y seguida de este mandamiento, encontramos estas 4 situaciones ideales a manera de antítesis que buscan esclarecer el verdadero sentido del mandamiento de la llamada lex talionis o la ley del talión. Esta famosa ley que buscaba equidad
en la justicia en términos de proporción del castigo para el ofensor. Sin embargo, el Jesús matiano presenta cuatro situaciones que buscan ir más allá del castigo al ofensor. Jesús cambia el enfoque y no se centra en el ofensor, sino en el ofendido, y le exige llevar la justicia y el amor al extremo. Porque en la justicia del reino de Dios no hay lugar para la violencia ni para la venganza, sino para una abundante misericordia en cada situación de la vida y en medio de las vicisitudes. Luego tenemos en la sexta antítesis, formulada en los versículos 43 y 44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí encontramos cuatro declaraciones también que van a explicitar otra vez el sentido del mandamiento. A nivel de crítica es posible traducir estas cuatro declaraciones que explicitan la antítesis, como decimos, de esta sexta enseñanza y que armoniza muy bien con las cuatro antítesis de la quinta enseñanza de los versículos anteriores, es decir, versículos 38 al 42, y con las cuatro preguntas retóricas que vamos a encontrar en los versículos 46 y 47. También una consistencia si lo vemos con el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28. Encontramos entonces en esta sexta antítesis una referencia posiblemente a Levítico 18, 19, 18, seguidas pues de estas cuatro declaraciones que le van a dar pues este sentido al mandamiento. Porque en aquel tiempo del texto pues era común hablar del amor al prójimo, al ajim, al hermano, pero Jesús exige a sus seguidores y oyentes llevar el amor hasta el extremo, amando no solamente al cercano, sino especialmente al ectros, al enemigo. Y aún más, orar, bendecir a los que hacen el mal. Y aún más, hacer el bien a quien te hace daño, te hace el mal. En la justicia del reino de Dios prima un amor hasta el extremo, capaz de actuar tal como lo hace el Padre. Esta es la manera de vivir y actuar que va a permitir reconocer quién es hijo del Padre Celestial y diferenciarlo de una persona religiosa o del actuar de un ser humano no creyente, como lo expresará al final el capítulo 5, versículo 47. Para que no quede duda de esta exhortación, en los versículos 45 y 47 se presenta una declaración aclaratoria que enmarca las seis antítesis en la relación con el Padre y que prepara el camino al Padre Nuestro, que será clímax de las enseñanzas. De lo que se trata en últimas es de vivir basados a partir de una relación íntima con el Padre Celestial, tal como lo hace Jesús. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice el versículo 45. Esta declaración también está acompañada de cuatro preguntas retóricas que armonizan, como hemos dicho, la estructura de la quinta y sexta antítesis. Las cuatro preguntas, entonces, lo que van a hacer, ¿no?, es que nos brindan una clave también para entender esta justicia y amor que debe ser vivido hasta el extremo. Es que debe ser evidenciada en una relación con el Padre y que produce una ética a partir de esta relación íntima y real con el Padre Celestial. Mateo usa en el Evangelio 10 veces la expresión Padre y 7 veces Pater Gemón, vuestro Padre. Y estas 7 veces se encuentran en el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7. Es por ello que el centro de este Sermón del Monte será la oración del Padre Nuestro, donde se condensa esta relación íntima con el Padre. Porque es en el marco de una relación personal y real con el Padre que el Sermón del Monte se convierte no en imposición, sino en una invitación a permitir que fruto de esa relación con el Padre fluya de manera natural la ética del reino a través de un estilo de vida como el de Jesús. Porque solo desde una relación con Dios, nuestra humanidad es capacitada para cumplir la meta de ser y actuar como Dios. Esto lo podemos ver porque al final de las seis antítesis, de alguna manera, concluyen con el versículo 48, diciendo,
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfectos, teleios, es una palabra griega que deriva de telos, que significa finalidad, fin, meta. Entonces, esta palabra en griego tiene pues la connotación de haber llegado a la meta, a estar completos, a un pleno desarrollo, a un fin como meta. Entonces, si la meta no es solo una ética superior donde se actúe de manera justa y en amor, sino que es la consecuencia natural de experimentar la realidad del encuentro con vuestro Padre. La finalidad de las mitzvot, de los mandamientos y de la Torah y de los profetas, es decir, de toda la escritura, es entonces vivir y experimentar una relación real y personal con el Padre. Y como hemos dicho, entonces de manera natural y progresiva fluirá esta justicia y amor hasta el extremo, tal como lo experimentó, como lo vivió y lo reveló Jesús. Esto es entonces lo que debe caracterizar a todo cristiano.